mostrar como, ¿viste? Yo, si hay algo donde se mantiene vivo todavía el truco, muchas veces es en esa juntadita, el asado, que los jugadores en las concentraciones, en sus campeonatos y demás. Hoy y esas cosas también, seguramente, pero la tradición del club se mantiene. Y esto es un poco cábala, me decía la producción acá también, porque lo han dicho, ¿no? Las parejas ahí, el Chitape, un dirigente, después los jugadores, están, bueno, con muchos de los jugadores que aparecen ahí en la previa, ¿no? Un truquito. Bizarra está ahí también, ¿no? Que le ponen música. Perfecto. Y algunos que están en lucha, ¿no? Por muchos de los que aparecen ahí. Di María, por ejemplo. Di María no va al mundial. Y la particularidad que Di María aparece sin la camiseta, ¿vio? No tiene la selección, no tiene la camiseta de la selección. Tiene la primera blanca, porque el hombre no va al mundial. Entonces hacen la diferencia, porque si alguno decís, ojalá que sí, pero ya reitero. Bueno, la sección en un rato, insisto, le voy a mostrar, lo voy a hacer escuchar sobre todo ese nuevo tema que ha sacado un artista que ya había hecho alguna cosa con la selección y que, bueno, quiere instalarse ahí como la, la nueva voz y la nueva arenga para el mundial de la selección, el mundial que se viene. Bueno, tenemos ya 37 minutos de las 7 de la mañana. Amplío un poco y me quedo ahí en estas cosas que, bueno, entre los títulos se lo contábamos recién. Esta cosa que a veces uno es de no creer, ¿no? Pero sucede. Bueno, destacar acá también que ha funcionado algún control en el medio, ¿no? Porque este título contamos hace un ratito, un hombre que manejaba un colectivo alcoholizado y con ganas encima, ¿no? 1,65 de alcohol. Recordemos que, bueno, en algunos lugares de nuestra provincia es cero para todos, algunos tienen alguna tolerancia, pero cuando hablamos del transporte de pasajeros, la tolerancia no existe, digamos, es siempre cero. Más allá, insisto, de que en algunos lugares es cero para todos en general. O sea que el hombre tenía, insisto, con ganas, además vos decís, bueno, poquito no, 1,65 de alcohol en sangre. Bueno, esto, a ver, lo denunciaron porque por algunas maniobras peligrosas
gente vio que venía con alguna cosa un poco rara y entonces la policía lo detuvo. Al conductor fue retenida la unidad, por supuesto, y la gente distribuida en otros colectivos para continuar el viaje. Esto fue ayer al mediodía, cuando la gente de la zona de Monte Carlo, del comando radioeléctrico ahí de Monte Carlo, intervino en la terminal de ómnibus cuando el arribo de este colectivo que venía desde Puerto Iguazú, o sea que el hombre hizo Iguazú, Monte Carlo, venía con destino aquí a la ciudad de Posadas, procedimiento que inició luego que los pasajeros alertaron a la policía sobre maniobras peligrosas durante el trayecto. Rápidamente, usted que es de la zona me va a decir cuántos kilómetros hay entre Iguazú y Monte Carlo. ¿Usted? ¿Cuánto? Poco más de 100 me dice. Sí, la verdad que no lo tengo yo, por eso le pregunto rápidamente, ahí no lo tengo yo. O sea que el tipo hizo más de 100 kilómetros, condiciones que no eran las correctas para conducir cualquier vehículo, más aún cuando hablamos de alguien que traslada pasajeros. En el trayecto la gente dijo, no, este muchacho algo raro tiene, porque venía medio complicado. Bueno, el procedimiento se hizo de esa manera, la gente alertó y en esta situación vino la policía, señor, venga acá. El hombre es identificado como Ricardo Rodolfo B. Obviamente, ahí resguardamos parte de la identidad. RRB sería el nombre. Resultado positivo de 1,65. Insistimos, de alcohol por litro de sangre. Por ese motivo, lógicamente, se elaboró el acta correspondiente, el arresto de este hombre, lo determina la ley de tránsito y bueno, la gente continuó viaje hacia Posadas en otros servicios, pero bueno, es ya muy riesgoso que cuando hablamos de gente, ¿no?, que anda en su auto particular bajo los efectos del alcohol, aún mayor gravedad cuando hablamos de alguien que estaba trasladando personas en este ómnibus, que fue, insistimos, secuestrada la unidad y el hombre detenido. Hacia el trayecto Iguazú-Posadas, y en el camino, que insistimos ahí, un recorrido, un par de kilómetros. La denuncia de la gente hizo que
información que la tiene ahí ampliada, insistimos en noticias del 6.com, se lo contamos más temprano, pero el hombre viajaba ahí al mando del colectivo con 1,65 de alcohol. Bueno, también quedarme con alguna información que teníamos y repasado más temprano. Yo quiero, porque en la semana charlamos nosotros con Tejerina, hablando de el tema, porque hay preocupación en toda la región por el tema chikungunya, chikungunya que es la enfermedad, ¿no?, que también la transmite el vector, el mismo que transmite el dengue, que es en este caso el Aedes aegypti, ¿no?, el mosquito. En definitiva, nosotros charlamos con Fabricio Tejerina, que en la semana nos contaba un poco cómo está la situación acá. Digo, porque hay preocupación, es el brote fuerte viene de Bolivia. En Bolivia la cosa está ahí como complicada, digamos, pero no es solo exclusivamente Bolivia, porque esto se ha trasladado a distintas provincias de nuestro país, y en la región sobre todo han aparecido casos. Aquí en la provincia de Misiones mantiene la situación por ahora estable, controlada. No hay casos confirmada hablamos de chikungunya. Bueno, ya que estamos de paso, decir tampoco el dengue en esta parte, digamos, en esta temporada, digámoslo así. Sí es cierto que nos advertía también Tejerina que, por ejemplo, Fabricio, que es director de epidemiología, ¿no?, dentro de la municipalidad, él nos decía que no es la chikungunya tan grave como el dengue, digamos, para el registro de la bibliografía. Él lo explicaba muy bien. El chikungunya no es tan grave como el dengue, más allá de que se han registrado, usted va a recordar en un tiempo no muy lejano, muertes por esta enfermedad, pero que en principio, insistimos, si vamos, lo explicaba muy bien él y ya lo vamos a escuchar, él decía, en la bibliografía lo que habla es una enfermedad que no es tan grave, o es menos grave, si se quiere, que el dengue. El tema acá es la misma forma de prevenirlo. ¿Cuál es? No hay que permitir que prolifere el mosquito. Estamos hablando del mismo mosquito. En este caso, que por ahí se instala de otra manera en nuestros hogares. Así que bueno, según lo que ha sido hasta acá, el informe de Nación y Ministerio de Salud de la Nación, de
se desglosa en este caso, hay emisiones, en este caso, los datos dicen que 443 casos sospechosos hay, de los cuales 441 ya fueron descartados mediante el laboratorio. Es decir, que casos sospechosos hay, esto es una cosa casi permanente en ese contexto cuando hablamos de la semana epidemiológica que va del 31 de diciembre del 2025 hasta ahora, la semana número 10 de este 2026 que estamos transitando. Hay una vigilancia que es muy intensiva por parte del Ministerio a nivel nacional y habla de, por ejemplo, cuando te da los detalles de todas las provincias de Misiones, dice hay 441 casos sospechosos entre dengue y chikungunya y hasta acá descartados por laboratorio casi todos. Hay 441 descartados de 443, quedan esos dos. Y después tenés datos por jurisdicciones, ¿no? Caso de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, que viene siendo zona centro. En el NEA tenés Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, con algunas confirmaciones en cuanto, por ejemplo, tomo el registro nada más. Salta tiene notificados